Haciendas y Conventos de México tiene el placer de presentar a ustedes los diferentes estilos arquitectónicos que se llevaron a cabo durante la época de la colonia, los cuales fueron aplicados a los múltiples conventos que aquí edificaron las diferentes órdenes de frailes en su proceso de evangelización. Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. El marqués nombraba a los oficiales de justicia y administradores de su estado, como se decía. Al igual que el rey, pretendía ejercer en sus dominios el derecho de patronazgo que le había concedido una bula papal, y comenzó a edificar un palacio en Cuernavaca, ciudad que pensaba convertir en su capital. Años más tarde, su hijo don Martín quiso poner en sus cartas un sello con las palabras Martinus Cortesus Primus Ujus Nominis, Martius Secundus, en señal de que en el corazón de la Nueva España comenzaba a erigirse un gran estado feudal, como lo había sido en Europa el ducado de Borgoña. Los juristas reales, enviados por el rey para velar por sus intereses en el nuevo imperio, no tardaron en comprender el alcance de la concesión hecha por el rey en 1529, y comenzaron a tratar de limitar su alcance por todos los medios posibles. Esta fue la causa de la cólera del primer marqués, y con el tiempo ocasionaría la conjuración del segundo, que fue castigada con una severa represión y el secuestro de los bienes de su estado durante largos años. Entre las multitudes de órdenes, cédulas, provisiones y medidas emprendidas contra el marquesado, no tardó en precisarse que los españoles no podían ser tenidos por vasallos de Cortés, dado que eran vasallos del rey. Esta regla tuvo consecuencias importantes, porque en adelante los marqueses se cuidaron mucho de fundar villas de españoles, que hubieran limitado el alcance de su jurisdicción, lo que a la larga provocó que en el marquesado se conservara una población mayoritariamente indígena. Haciendas y Conventos de México recorriendo la hermosa época colonial mexicana. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia, les da la más cordial bienvenida desde el estado de San Luis Potosí. Aquí nos hemos transportado para mostrarles esta hermosa hacienda de Valle Umbroso, la cual data del siglo XVI, cuando formaba parte de la hacienda de Bocas. Posteriormente, a finales del siglo XIX, se separa de esta finca para independizarse y formar esta hermosa hacienda de Valle Umbroso. La hermosa hacienda Valle Umbroso está ubicada en el municipio de Mezquitic de Carmona, dentro del estado de San Luis Potosí. Este municipio colinda al norte con el de Ahualulco, al este con el de San Luis Potosí, al sur con el de Villa de Arriaga y al oeste con el estado de Zacatecas.
Ubicada en el municipio de Mezquitic de Carmona, esta hacienda de Bayo Umbroso formaba parte de la hacienda de Bocas, fundada en el año 1570. El origen de esta hacienda de Bayo Umbroso data del año 1903, cuando el acaudalado y poderoso personaje José Encarnación y Piña, dueño de múltiples haciendas en el estado de San Luis Potosí, compra la estancia de Bocas por 200,000 pesos y la rebautiza Hacienda Bayo Umbroso, en recuerdo de un lugar en Italia que le había gustado. Anteriormente esta hacienda formaba parte de la de Bocas, propiedad de la condesa de la Valenciana, doña Francisca Pérez Gálvez, quien la heredara de su acaudalada tía Gertrudis, hija del primer conde de la Valenciana, propietario de minas de plata en Guanajuato. En el año 1866, la condesa autoriza a su heredero universal, Miguel Conde de Rull, a vender sus bienes. En 1868, la condesa tuvo que ceder al gobierno 176,000 hectáreas de sus haciendas de Soledad en el estado de Nuevo León. La hacienda de Bocas, reducida a 65,000 hectáreas, después de ceder tierras a Agualulco y algunos otros pueblos, era aún demasiado grande, dado que la extensión promedio de las haciendas potosinas en aquel entonces era de 25,000 hectáreas. Miguel Rull procedió a dividir la hacienda de Bocas en 3 fracciones. El casco de la hacienda y 25,000 hectáreas, el rancho San Antonio con 23,000 hectáreas y la estancia de Bocas al sureste, adquirida después por José Encarnación y Piña con 17,000 hectáreas. La condesa de la Valenciana, hija de Gertrudis, hija de Antonio Obregón y Alcocer, primer conde de la Valenciana y minero en Guanajuato, fue heredera de uno de los capitales más importantes de la región, centro-norte del país, el cual había surgido de las minas de plata explotadas en la actual ciudad de Guanajuato. La hacienda de Bocas, de la cual formaba parte esta finca de Bayo Umbroso, la compró Juan de Dios Pérez Gálvez, hermano de Francisca, en el año 1844. Originalmente contaba con una superficie mayor a los 41 sitios de ganado mayor, es decir, 72,000 hectáreas. Sin embargo, en 1853, el pueblo de Agualulco se desprendió de ella junto con 7,000 hectáreas. Posteriormente, Miguel Rull vende el casco de la hacienda de Bocas junto con 25,000 hectáreas y conserva para sí las otras 2 fracciones en que había dividido la finca. En el año 1903 vende esta hacienda a José Encarnación y Piña. Ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis Potosí, esta finca de Bayo Umbroso, antes estancia de Bocas, tomó su nombre de las Bocas de Maticaya, que era la entrada al valle en cuyas tierras pastaban los ganados de esta finca, junto con los otros 3 latifundios vecinos, el de la hacienda de Peñasco, hacienda Las Cruces y la de Guanamé. En el año de 1903, don José Encarnación y Piña compra la estancia de Bocas y rebautiza la hacienda Bayo Umbroso.
En tu programa Haciendas y Conventos de México te mostramos pedazos de tu propia historia. Desde San Luis Potosí, Haciendas y Conventos de México continúa su viaje a través de la hermosa República Mexicana. Actualmente esta bella hacienda de Vallombroso es un agradable hotel campestre y recinto para eventos sociales. En el año 1753, la hacienda de Bocas, a la que pertenecía esta finca de Vallombroso, era propiedad de una obra pía fundada por el doctor José de Torres y Vergara, con los tres objetivos siguientes. Un tercio de sus productos se destinaría a limosnas y dotes de religiosas detenidas, entre comillas, en los conventos de la Ciudad de México. Otro tercio para los parientes del fundador, hasta el 4º grado. Y el último tercio para los administradores. En 1810, el administrador de esta finca, el capitán Juan Nepomuceno Oviedo, contribuyó con 180 peones para el ejército realista de Calleja y él mismo se fue a defender la causa realista, encontrando la muerte en el sitio de Cuautla en el año 1812. En aquel entonces, esta finca producía básicamente lana, pieles y cebo, lo cual era vendido en Querétaro y en la Ciudad de México. Después de la Guerra de Independencia, como nos lo comenta Jean Bassant, la fortuna del propietario de esta hacienda, el exconde de Peñasco, al parecer cambió, y pocos años después, el 2 de octubre de 1844, Sánchez y Mora vendió las haciendas de Bocas y Cruces a Juan de Dios, segundo conde de Pérez y Gálvez, cuya fortuna provenía de su madre Gertrudis, hija del primer conde de Valenciana, uno de los conquistadores que más riqueza acumuló en la Nueva España. Don Antonio de Obregón y Alcocer, primer conde de la Valenciana, fue hijo de don Alfonso de Obregón y Aguilar, alguacil mayor de la Santa Inquisición. El rey Carlos III le hizo merced del condado de la Valenciana, en donde se encontraban extensas vetas de plata, para cuya explotación se perforó un tiro de 527 metros de profundidad, que en el año 1810 era el tiro más profundo de todo el mundo. En 1852 trabajaban en esta finca 360 peones acasillados o permanentes, además de 15 criados para el uso personal de la Casa Grande,
Los peones acasillados que vivían en las calpanerías dentro de la hacienda se dividían en 3 grupos. El primero, o de élite, estaba formado por 5 individuos. El segundo lo conformaban 55 trabajadores acomodados o de confianza, y el tercero estaba formado por 300 peones comunes. Dentro del grupo de élite estaba el administrador de la finca, el capellán, el mayordomo, el capataz de la peonada y el contador. El siguiente grupo estaba conformado por los escribientes, ayudante de tienda, cobrador, sacristán, maestros de escuela, trojeros, caporales y pastores. Además de los 300 peones acasillados, esta finca contaba, a mediados del siglo XIX, con 300 trabajadores eventuales y 800 arrendatarios, así como 200 aparceros, es decir, trabajadores que comparten sus cosechas con el hacendado. En total, esta hacienda tenía una población de 1.500 hombres adultos. Desde San Luis Potosí, Haciendas y Conventos de México continúa su viaje a través de la hermosa República Mexicana. El propietario de esta bella finca, don José Encarnación y Piña, era, durante el Porfiriato, uno de los hombres más poderosos dentro del estado de San Luis Potosí. En el año 1903, don José Encarnación y Piña, propietario de esta hacienda ganadera de Valle Umbroso, poseía ya múltiples fincas y contaba para su administración con Mariano Jara, quien fuera sobrino del general realista Mariano Escobedo y quien fungiría como su administrador hasta el día de su muerte, 22 años después. Don José Encarnación aprovechó el nuevo nombramiento de su administrador para formular el Reglamento General para la Administración de una Hacienda, con 39 artículos, tales como el artículo 14, el cual leía: el administrador no consentirá que vivan en la hacienda personas nocivas. El nombre de las que se expulsen con las circunstancias del hecho que lo motive, lo hará constar en un libro que se llevará al efecto. Asimismo, el administrador no hará anticipos de alguna consideración por cuenta de sueldos sin orden expresa del dueño de la hacienda. El dependiente o encargado de la tienda de raya fijará los precios de los efectos según instrucciones del administrador, procurando siempre que no excedan del que tuvieron en la cabecera del municipio o en poblaciones inmediatas. Además, el intendente se sujetará a las órdenes
que le diere el administrador para toda clase de pagos o administraciones de dinero o efectos, y los hará constar con la debida separación en un libro auxiliar que llevará al efecto. Estas cláusulas, como lo menciona Jean Bassant en su libro 5 Haciendas Mexicanas, revelan el cuidado con el que manejaran las relaciones obrero-patronales, al menos en ciertas fincas potosinas, durante el Porfiriato. Sin embargo, no todo estaba contemplado en este reglamento, como los derechos de los peones, acomodados al solar, a pastos libres para cierto número de animales, etcétera, etcétera. Estos eran derechos consagrados por la costumbre y claramente respetados. En épocas de mala cosecha, en estas fincas sobraban trabajadores, pero entonces el hacendado no les despedía, sino importaba para ella maíz de los Estados Unidos y procuraba emplearles en trabajos de mantenimiento como limpieza de acueductos, o en el caso de José Encarnación, movía a su gente de una finca a otra. La realidad, según Jean Bassant, es que los peones de las grandes haciendas, como las de don José Encarnación y Piña, tenían una razonable seguridad en cuanto a su trabajo e ingreso. El dueño sabía que los necesitaría en años agrícolas de buenas cosechas. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la Colonia, da por terminado un episodio más de estas transmisiones de los centros de producción coloniales de nuestro país. En 1567, por ejemplo, un tal Francisco Gómez Trujillos de Silva pudo denunciar en carta al rey las 1000 maldades y 1000 ventas y reventas de que son objeto las tierras, y es que un oficial barbero, herrero, calderero y de otros oficios, y hombres viles que no son labradores, y otras personas de otras calidades, teniendo amistad con uno de vuestros oidores o visorreyes, obtienen rápidamente, con 6 testigos de manga, la promesa o acordada de 3 o 4 caballerías, y luego, antes que hayan sacado el título, las tienen ya vendidas en 300 y en 500 y en 1000 pesos y en 2000 pesos y en 3000 pesos y en 5000 pesos. Más tarde, otro personaje, Gómez de Cervantes, describe de la misma manera los procedimientos de que echan mano los parientes y criados de los virreyes u oidores para acaparar lo más florido de las tierras, sirviéndose de su influencia. Hacen conceder mercedes de caballerías que se alegran de ceder al punto esos títulos a sus potentes protectores. Y no es eso todo, sino que hasta hubo una tendencia a reconocer la venta de títulos recién otorgados. En efecto, hacia 1588, el virrey Villamanrique comenzó a derogar las cláusulas que prohibían la cesión antes de 4 o 6 años. Las primeras licencias se concedieron a pobres viudas o gente sin recursos, pero estaban destinadas asimismo a regularizar las compras de algunos poderosos personajes.
Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial.